Bueno, llueve absolutamente en todas partes, o sea que háganse a la idea de que puede haber atascos, problemas, choques, que no sé por qué le llaman alcances. ¿Pero dónde empezaría eso, Dani? O sea, es que no sé. Ha habido un alcance en la M30, que un coche alcanzó a otro, pues chocó con otro, ¿no? Llaman alcances. No sé, debía ser un término de la Guardia Civil para decir que uno le pegó a otro. Y eso ya se ha quedado ahí y ya no se sabe muy bien por qué. Bueno, pues va a haber alcances y alcanzos, de todo va a haber. En las temperaturas, bueno, pasables, 18 de máxima en Madrid, la máxima nacional 31 grados en Murcia y la mínima Ávila, Burgos y Pamplona 7 grados. Bueno, y ahora explícanos, Daniel Muñoz, cómo se puede obtener financiación gracias al Deutsche Bank, que hay muchas familias ahora, que justo ahora, cuando se hacen después del verano los planes, antes de Navidad, etcétera, dice, bueno, yo necesito hacer unas obras. Y muchas comunidades de vecinos que tienen que rehabilitar efectivamente su edificio. Bueno, pues sepan que con Deutsche Bank, su préstamo Huella Cero de Avanza Credit, pueden acceder a la financiación que necesitan sin cambiar de banco, contando además con expertos con más de 25 años de experiencia en el sector y aprovechando las ayudas de los fondos europeos Next Generation para ahorrar en la rehabilitación de ese edificio. Tienen toda la información en avanzacredit.es. Bueno, vamos ahora a tratar un asunto que pertenece al pasado inmediato del Partido Popular, a la red mafiosa del Partido Popular, al área delictiva del Partido Popular, que encabezaba el trío Calaveras, Mariano Rajoy, Soraya Sáenz del Golpe y, por supuesto, Cristóbal Montoro. Hemos contado, y además lo dijimos aquí, pero los que más lejos llevaron la investigación del tinglado paralelo que tenía Cristóbal Montoro, a quien hemos visto detener de una manera ilegal e ilegítima a su antiguo jefe, porque Montoro, además de no respetar la ley, es mal bicho. Entonces su antiguo jefe, Rodrigo Rato, hizo como que lo detenía, metiéndole en la cabeza un propio de aduanas en el barrio de Salamanca, al que le colgaba la etiqueta de la parca que le habían puesto que ponía aduanas, pero ¿cómo eran aduanas en el barrio de Salamanca? Bueno, pues había aduanas para detener a Rodrigo Rato para el telediario. No era una detención, fue un abuso para meterlo en el telediario, le dieron una vuelta a la manzana, lo llevaron a su despacho y luego lo soltaron y lo volvieron a casa, es igual, ya estaba condenado en el telediario. Ese es Montoro. Ese sujeto es Montoro. Pero es que Montoro llegó a más. Llegó a algo que sin ninguna duda, camino de la dictadura de Sánchez, vamos a ver cómo perseguir a los medios que publican cosas desagradables. Por ejemplo, que tu hermano dirige un despacho de tráfico de influencias. Esto, que estoy harto de decirlo, me hizo una vez leer, porque como era verdad, pues no podía decir que era mentira, pero que ya no lo dirigía el hermano, sino un propio que se llamaba, pues, Hermánez. Actualmente tuve que leer la nota, porque es obligado leerla y después comentarla. Que seguía siendo Montoro, sino ¿para qué servía ese despacho? Para tener un trato de favor indudablemente delictivo con el Ministerio de Hacienda y con la agencia tributaria. Pero es que además se puso a perseguir la información minuciosa que sacó el diario ABC sobre el negocio de los Montoro, paralelo al terror fiscal. Y la historia es tremebunda. Tomen nota porque lo vamos a vivir con Sánchez. Hoy ABC sigue publicando, de hecho, más detalles. La Junta de Fiscales rechazó investigar las inspecciones fiscales intimidatorias de Cristóbal Montoro a periodistas, políticos y empresarios. Anticorrupción abanderó esa negativa a pesar de la abundante documentación presente en los correos electrónicos intercambiados por inspectores de la agencia tributaria. El periodista de ABC, Jorge Navas, aportaba este miércoles multitud de detalles de la investigación que Hacienda ordenó contra Javier Chicote, jefe de investigación de este diario, y toda su familia. Lo hizo 3 meses
meses después de que este publicara que el despacho de asesoría fundado por el exministro cobró hasta 300.000 euros por negocios con empresas interesadas en influir en Hacienda. Esta documentación consta en el sumario de una causa que investiga al despacho de Montoro por un posible delito de tráfico de influencias. Entre tanto, el Supremo ha confirmado la absolución de Xabi Alonso, investigado desde 2015, casi 10 años por Hacienda, y acusado de defraudar casi 2 millones de euros. Los que han defraudado todo este dinero de todas estas causas, todas truchas, como dicen en Argentina, es decir, todas ficticias, delictivas, delictuosas, es Hacienda. Hacienda dispone de todo el dinero que quieren, se saltan las leyes que les da la gana, pueden cobrar lo que quieran como chantaje, pero usan siempre a los famosos para chantajear a los demás. Xabi Alonso, por suerte, aparte de que, como decía García, se viste por los pies, bueno, pues tiene dinero. Y entonces fue contra Hacienda. Hacienda siempre te chantajea con lo mismo. Si pagas, te perdono el 40% y además no sale tu nombre. Y eso es así como lo hacen. Vamos, me lo han hecho a mí. O sea, no hablo de oídas. No conozco a nadie de los periodistas importantes de España al que no le... Bueno, no conozco a los de Prisa. Pero, salvo la SER, la banda de Gurlian y esta gentuza, bueno, y los escolares, preescolares, es decir, el régimen. A todos los que somos más o menos de oposición, a todos. Pero en el caso de los futbolistas tiene más importancia. Porque el futbolista es el que más dinero gana, el que sale en la televisión, el que luego protagoniza anuncios, etcétera. Y entonces ahí se han cebado. Lo hicieron con Xabi Alonso, lo hicieron con Messi, con Cristiano y con Neymar, que es una de las razones de la descapitalización de la Liga Española, la persecución ilegal de Hacienda. Por eso Messi estuvo a punto de ir a la cárcel, lo defendía Bacigalupo. Decía, che, pibe, tranquilo, no pasa nada. Estuvo a 10 minutos de entrar en la cárcel con ese inútil. Bueno, le pasó a Neymar, y sobre todo le pasó a Cristiano. Cristiano se fue del Madrid porque el Madrid no asumía los gastos que él sabía que era una investigación ilegal. Prefirió pagar e irse. Y así se ha descapitalizado la Liga Española por una banda de comunistas instalado en el fisco a los que ha ascendido Sánchez. Que no son ni inspectores, pero los ha ascendido, es un sindicato podemita, de estos que filtran siempre cosas. Pero el caso de ABC es que demuestra la corrupción de la Fiscalía. Estaba a la sazón el Luzón, el que iba de bueno y era más malo que la quina, el que anunciaba los tiempos luctuosos de Dolores Delgado y de Alvarito Ortiz Sánchez. Y tenemos con nosotros a Javier Chicote y a Jorge Navas, que hicieron esa investigación en el diario ABC. Javier, Jorge, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Javier, cuéntanos, porque yo he leído en algunas de las informaciones de ABC, que me manda Julián Quirós de madrugada, y entonces las voy archivando aquí, que una hija de 4 años, una abuela, una suegra, o sea, que no fue solo una investigación contra un periodista, sino para aterrorizar a toda la familia, como hace la mafia, lo que te tocó a ti en suerte o en desgracia. Sí, efectivamente, así ha sido, es lo más llamativo, porque el informe que me hacen, se llama Informe Chicote, se hace al más alto nivel, lo hace el jefe de la ONIF y se lo envía al director general de la agencia tributaria. Yo no soy un contribuyente tan importante. Y bueno, ese informe empieza con una especie de perfil de riesgo fiscal y relaciones, y hacen un mapa con colorines, y ahí empiezan conmigo y siguen con mis hermanos, con mi madre, con mi padre fallecido en 1999, con mi mujer, con mis suegros, con mi hija que tenía entonces 3 años y medio, y aparece hasta la abuela de mi mujer, que es una señora de 89 años que vive de una pensión. Entonces, y hacen un listado, de hecho apareció hasta un señor que no sé quién es. No sé, tengo que investigar quién es, pero... a lo mejor era el espía de la agencia tributaria, que lo metieron para disimular. Es de los que entran en la cárcel y luego salen. Era el chivato. Pues es de una agresividad brutal, y ver en los papeles, porque bueno, yo todavía tengo asumido que vayan a por mí, por dedicarme a lo que me dedico, pero llegar a mencionar, no sé, una niña de 3 años y medio, que lógicamente no tiene IRPF, ingresos, ni empresas, ni nada parecido, pues me parece una auténtica desproporción. Bueno, Jorge Navas, que ha planteado además
una cuestión que para mí es fundamental, que es la fiscalía del lado del delito fiscal, que comete el fisco, porque aquí el que más delitos fiscales comete es el fisco, que es un Estado dentro del Estado, que no obedece a ninguna ley, que puede chantajear a quien quiera, que puede hacer los negocios que le dé la gana. Y yo siempre cito el caso del club más corrupto del mundo, que es naturalmente el Barça. 5 presidentes condenados por evasiones fiscales diversas y ni un solo inspector de Hacienda. Pero bueno, ¿cómo no pagaban impuestos cuando tenían que hacerlo? Pues porque a alguien se los perdonaba. Nunca, jamás. Y yo recuerdo el caso también de Borrell, cuando intentó, y ganó las primarias del PSOE, que le sacaron los amigos de Borrell. ¿Y quién estaba entonces al frente del terror fiscal de Borrell? Pues Magdalena Álvarez, que presidía la agencia tributaria. ¿Cómo acabó Magdalena Álvarez? Condenada por corrupción. ¿Cómo acabó Borrell? Condenado por corrupción. El caso Abengoa, que eso lo dimos nosotros y lo seguimos mucho. Nos juró odio eterno Montoro, pero cayó cuando lo de Rajoy. Anda, que no nos dio la murga. Pero, Javier, para mí, una de las cosas más graves de esto es el comportamiento de la agencia, de la Fiscalía Anticorrupción. Sí, bueno, Digo Javier, perdón. Quería decir, Jorge, que me confundo porque estoy acostumbrado a leer más a Javier Chicote, que desde la tesis falsa de Sánchez, que también la investigó. Jorge, ¿cómo es el comportamiento de la Fiscalía Anticorrupción? Sí, bueno, de entrada, Federico, lo que parece claro, como estáis contando y ha explicado también mi compañero Javier Chicote, es que en aquella época, en la última recta final de Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, pues Hacienda no éramos todos, Hacienda eran ellos, porque, como bien ha explicado Javier, pusieron a los más altos responsables de la agencia tributaria precisamente a investigar con todo lujo de detalle a un periodista que, a efectos de esa capacidad de fuego que ha explicado Javier, las más altas instancias de la agencia tributaria, era intrascendente para ellos. Pero es también muy interesante lo que destacas cuando aparecen esos informes en una causa judicial que se está siguiendo en un juzgado de Tarragona, también por presunto tráfico de influencias de ese despacho que fundó Cristóbal Montoro, de empresas que le pagaban importantes cantidades de dinero para que influyera en ese ministerio. Ese informe tan detallado de Javier Chicote llega a manos de la Fiscalía y la fiscal de ese caso quiere investigar, lógicamente, esos informes intimidatorios, totalmente prospectivos, que se han hecho sin ninguna causa justificada a periodistas y también a políticos tanto del PP como del PSOE. La fiscal lo quiere investigar, pero recordemos que la Fiscalía aplica el principio de jerarquía y su responsable en la Fiscalía Anticorrupción frena esa investigación, hasta el punto de que la fiscal del caso lleva esos informes a una junta de fiscales de anticorrupción, donde por 19 votos a 5 coinciden con el jefe de la Fiscalía Anticorrupción en frenar esa investigación y ni siquiera mirar esos informes. Desde luego, como bien explicabas, Federico, un comportamiento cuanto menos extraño y me atrevería a decir que hasta sospechoso, porque supuestamente la Fiscalía está precisamente para investigar. Y está claro, por todos los detalles que estamos contando, que era, yo me atrevería a decir, insisto, más que sospechoso. No obstante, aquello se frenó y sigue durmiendo el sueño de los justos. Bueno, de los injustos, más bien. Hay que recordar a la gente joven que nos sigue, y que nos sigue mucha gente joven en el radio, porque aquí no nos callamos, que la Fiscalía Anticorrupción la crea Felipe González para tapar la corrupción de Felipe González y sus colegas de partido, los infinitos casos de corrupción. Al mismo tiempo que crea la Fiscalía Anticorrupción, ficha a Garzón como número 2 para las elecciones del 93, que se dice pronto el juez prevaricador. ¿Todo qué es? Es una operación típicamente kirchneriana para hacerse con el poder en la Fiscalía y luego en la Judicatura, que es la tarea que continúa Zapatero y sobre todo que ha culminado Sánchez. El comportamiento de la Fiscalía Anticorrupción en tiempos de Luzón ya es el de una fiscalía chavista, porque sucedió también con un fiscal al que apartaron porque les molestaba, no recuerdo cuál Estampa. era. El fiscal Estampa, que es un caso flagrante de un señor al que apartan porque es molesto, le crean un expediente para que no ascienda
Que eso es, o sea, es un delito detrás de otro. Pero pasa como con el fisco, claro. ¿Quién persigue al fiscal? ¿Qué fiscal persigue al fiscal jefe? ¿Quién le hace una inspección al inspector de Hacienda? Estamos en una situación de indefensión terrible, pero terrible. Yo no sé, además, Javier, si en este caso ha habido alguien que de alguna manera haya sido perjudicado o no han dejado de ascender. Sí, el caso de la Fiscalía Anticorrupción es muy llamativo porque están muchos correos similares al mío, es decir, unas inspecciones arbitrarias a gente con las que el ministro Cristóbal Montoro tenía enfrentamientos más o menos públicos o privados, y unos anexos donde aparecen esos informes de lo que pueden ser delictivos. Bueno, pues lo que el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Lozano, ha ordenado es que no se tienen ni que mirar. O sea, no que se miren y se contemplen sin mucha insistencia, claro. No, que no se vean, no vayan a ver lo que no quieren, no tienen que ver. No vayan a ver a qué se ha dedicado determinado sector de la cúpula de la agencia tributaria los últimos años. Bueno, entonces, es que es la cúpula, como citáis. No estamos hablando de un inspector medio loco, de los que ahora ha ascendido Sánchez, de estos podemitas que odian al que tiene dinero, a Mancio Ortega, a Cristiano, a Xabi Alonso. No. Hablamos de la cúpula, de aquellos cuyo cargo dependía directamente del ministro. Sí, desde luego. O sea, nosotros estamos hablando del director general de la agencia tributaria, que era Santiago González, del jefe de inspección, Luis Sánchez, y del inspector jefe de la ONIF, que sigue actualmente en el cargo. Por escrito, sí, él sigue siendo el inspector jefe de la ONIF, de la unidad de élite de la agencia tributaria. Yo, justo antes de que publicáramos, le escribí, contacté por escrito con él, me contestó rápido y me dijo que esto había que tramitarlo a través de... Sí, yo creo que no nos ha dicho nada. Yo creo que Montoro te tiene además intervenido con un pillarejo el móvil, porque justo cuando has nombrado al de la ONIF, inmediatamente empezó a hacer el móvil. Pero, o sea, que encima tú te comunicas con él y él te dice que por conducto reglamentario. Eso es, que por conducto reglamentario. Yo le contesto que sí, que también vamos a hacer esa gestión, pero que hay una pregunta que puede... O sea, dejo por eso. Bueno, yo creo que es el momento, Jorge Navas, de que tomes el relevo de tu colega, ya intervenido por la banda, porque esto es una banda organizada. Ahora, lo trágico es que lo organiza el ministro de Hacienda del Partido Popular. Lo usó también contra el Partido Popular, ¿eh? Sí, lo que estaba explicando Javier, lo que define como ONIF, es la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, que para que nuestros oyentes lo entiendan, es un departamento específico, un departamento de élite de la agencia tributaria, que se encarga de investigar a grandes fortunas, a multinacionales y grandes fraudes. Lógicamente, Javier, a esos efectos, es una persona totalmente intrascendente. Es muy relevante también que esta persona, José Manuel de Alarcón, estaba en la administración del Partido Popular dirigiendo ese departamento de élite y para grandes fraudes de la agencia tributaria, pero sigue en ese mismo puesto. Ayer también hicimos nuestro trabajo, llamamos tanto al Ministerio de Hacienda como a la agencia tributaria para, recabar su versión acerca de lo que habíamos publicado y para preguntarles también si como mínimo iban a abrir algún expediente informativo, alguna investigación para esclarecer por qué ese departamento de élite de la agencia tributaria se pone a investigar a un humilde e intrascendente periodista que acababa de publicar unas informaciones comprometedoras para el ministro de Hacienda. Bueno, nos despacharon diciendo que el asunto está judicializado y que por tanto no iban a decir absolutamente nada. Pero, repito, es muy relevante que nada menos que el director de la agencia tributaria, por encima del cual solo estaban el secretario de Estado de Hacienda y el propio ministro, solo obedecía órdenes el director de la agencia tributaria de los dos máximos responsables del ministerio y los jefes del departamento de inspección y de esa unidad de élite para grandes fraudes, grandes multinacionales, se pusieran solo 3 meses después, y con el verano de por medio, porque ya sabemos, Federico, que Hacienda nunca descansa, pero en verano pues se había que parar un poco. En verano hasta los cacos descansan, sí. Claro, solo 3 meses después se pusieran a investigar con ese nivel de detalle, incluso a una anciana de casi 90 años pensionista, al padre de Javier, que había fallecido el siglo pasado,
pues da una muestra, una pista, un síntoma muy relevante de cuál era la intensidad con la cual iban a por él. Bueno, y sobre todo de cuáles son los mecanismos, porque siguen los mismos. Y lo mismo que hacían con Montoro, para mantener el puesto, le dirían a Sánchez, podemos hacer eso y más. Porque encima tenemos ahora a Pumpido por si hacemos cualquier fechoría. Por último, Javier, ¿cuál es la situación judicial de vuestras denuncias y qué piensas hacer el ABC o está haciendo al respecto? Bueno, pues ahora lo que tenemos que plantearnos es perseguir esto penalmente, porque yo no sé quién para tipificar delitos, pero esto que me han hecho tiene muy mala pinta, porque como ha explicado Jorge, no tiene ningún sentido, ¿no? Que desde ese nivel se investigara un contribuyente como yo, que afortunadamente no me sancionaron, no encontraron incrementos de patrimonio sin justificar, ni nada parecido, como reconoce el informe, pero esto lo tenemos que perseguir. Entonces, una opción que tenemos es personarnos en esta causa en los juzgados de Tarragona como perjudicados, o bien poner una querella nueva. Por parte de la Fiscalía Anticorrupción creemos que no va a haber mucha ayuda, un poco también por esto que apuntabas, de que son los mismos, que aunque el director general de la es otra, pues sigue habiendo por ahí los mismos elementos que tienen relaciones también con anticorrupción. Pero yo creo que esto hay que perseguirlo y los tiempos cuadran, las pruebas documentales están ahí y es totalmente injustificable esa inspección que me hicieron. Bueno, eso... unos señores... Sí, no, pero es que lo que dices, si a mí lo grave, no solamente lo que te hicieron, que es un delito detrás de otro, es una colección de delitos, que además incluyendo la prevaricación, la ocultación de datos, el abuso de poder, de autoridad, el chantaje, todo. Va contra el artículo 20 de la Constitución que garantiza la libertad de expresión, va contra la libertad de prensa, etcétera. Es que además hay que recordar que hace muy poco, hace 2 meses, la sucesora natural, porque es igual de atravesada y de mala que Montoro, que es Marichus Montero, amenazó con la agencia tributaria al presidente de Ferrovial porque se iba de España huyendo de los impuestos. Pero lo hizo públicamente, porque para ellos la agencia tributaria es un organismo político, es el KGB, es la Stasi del nuevo gobierno. Lo fue con Rajoy y lo va a ser de nuevo con Sánchez. En fin, bueno, muchas gracias Javier y Jorge, y mucho ánimo a vosotros y también al ABC, y hay que seguir en la lucha, no tenemos más remedio. Gracias, un placer. Gracias igualmente. Vámonos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Habíamos hablado ya del coste económico para AENA del desquiciado discurso de Yolanda. Ese mismo día perdió 615 millones de euros. Al día siguiente, Álvaro Gocci daba cuenta de que las pérdidas en bolsa ascendían a 900 millones, tras el acuerdo entre el PSOE y Sumar. El 51% de AENA es del Estado, por lo que en una sola rueda de prensa, sin preguntas, esta tía nos ha hecho perder 450 millones de euros a los españoles. Ojo, que si llega a haber preguntas nos vamos a 1.000 millones, ¿eh? Porque cada vez todas. que es el pato patagónico, ¿eh? Cada vez que habla sube el pan. Pero vamos... Armita Garaband era una muchacha iraní de 16 años que está en muerte cerebral tras haber sido agredida por los guardianes de la moral por no llevar velo. Fernando Navarro exponía una desconfiada esperanza. Parece que está a punto de salir un enérgico comunicado del Ministerio de Igualdad y de Irene Montero condenando la muerte de la iraní Armita Garaband. Habrán preguntado, Pan, ¿pero esta está en Gaza? No, pues Eso entonces es, nada. Pues nada. Pues nada. Maite Rico hacía una observación muy pertinente sobre Gaza y el naufragio del periodismo. La disculpa del diario The New York Times por haber publicado sin contrastar la versión de Hamás sobre la explosión en el hospital Al-Adni del 17 de octubre muestra la preocupante situación de la profesión. Bueno, hay que decir que el New York Times lleva mintiendo desde el golpe de Lenin. ¿Sabes que lo Sí. desmintió? Desmintió la muerte del zar y los había matado ya días antes. No, y lo no siguió lo sabía, manteniendo, no. que existía, ¿no? Pero no la hija del zar, no, toda la familia, porque se lo había dicho Lenin. Ah, pues mira, ya Eso es el sabemos New York Times.
Empezó mintiendo. Los primeros que mienten son los judíos, además, que la propiedad era entonces totalmente judía del New York Times, y los comunistas franceses, que mienten como bellacos sobre las masacres de Lenin. Pues mira, ya sabemos por qué aquel concejal de Madrid dijo que a él solo le salían 5 muertos en toda la Revolución de Octubre. Claro, es que leía el New York Times. Analfamato. Claro, es que leía el New York Times, además en francés. Sí, sí. Bien, reproduce The Objective la afirmación que hizo Pedro Sánchez en su alimón con Yolanda de que España registra los mejores datos de empleo de su historia. O sea, lo dice con la mayor tasa de paro de la Unión Europea, también de paro juvenil y de paro femenino, por delante de Grecia. Argumenta el diario que en el segundo trimestre de 2023 1,7 millones de sus ocupados no trabajan ni 1 hora a la semana. O sea, que son tan discontinuos que no llegan a fijo, se quedan en fi. Exacto. Fi. Y si tú, ¿dónde trabajas? No, yo soy fi. Fijo, no llego a fijo. Fi. Qué gentuza. Sí. Creo que nunca nos había salido aquí Suso de Toro. Hace un par de meses, quizá antes del verano, salió una vez que dijo una gansada. Ah, bueno, es posible, sí. Me suena. Suso de Toro era el intelectual de cabecera de Rodríguez Zapatero. No hace falta decir más. Sí. La situación se reorientó. Estados Unidos con el culo al aire. Israel continúa matando porque es su naturaleza, pero se retrató. Ya no se puede invocar con victimismo el genocidio de los judíos europeos en el siglo XX para tapar el genocidio palestino en el XXI. Hace falta ser tonto y miserable. Miserable, dice con victimismo. Hombre, 6 millones de muertos son bastantes víctimas. Son víctimas, bueno, no victimistas. Y el genocidio es extraordinario, porque ha triplicado la población Gaza. Sí. ¿Dónde está el genocidio? Genocidio en los que fueron a matar y a violar judíos y judías y niños y tienen 200 rehenes. Hoy en nuestro periódico aparece, vía Italia, donde están los dueños, una vergonzosa foto de y en Gaza tal, ¿por qué no sueltan los rehenes? Eso es. Que suelten los rehenes. Ah, no, eso no, porque eso no vende. Hace falta un niño muerto, herido, alguna cosa miserabilista. En fin. Pablo Araurquizar escribía en Twitter que la analfabeta de Irene Montero pretende deslegitimar la Constitución inventándose que en su redacción no participaron las mujeres. La realidad es que había 27 diputadas y senadoras en las Cortes Constituyentes, pero ojo, que aún le queda otra objeción. En ella no participaron diputadas, diputados, diputades LGTBI. HIJK, pero tengo una mala noticia para ellos. Hicieron algo peor, la votaron. Y los travestís que yo conocía en Barcelona, que eran casi todos votaron la Constitución, ¿eh? Sí. Bueno, por mi amigo Ángel Ocaña, la Ocaña, y por todos los demás, porque, oye, la Constitución era un escudo. El 90% de Cataluña votó la amnistía. Perdón, votó la Constitución. Más. La comunidad en la que más se votó la Constitución fue Cataluña. Es que creían que era una garantía para las libertades. Pregúntale a Sánchez. Eso es. Sumar defiende que Díaz y Sánchez utilicen el Falcón. Lo hacía otro semianalfabeto, Gerardo Pisarello, con un argumento pintoresco. Las responsabilidades, dice, hablando de Yolanda y Sánchez, las responsabilidades de un jefe o una jefa de Estado justifican que hayan, terminado en N, situaciones excepcionales. Este es el que arrancó la bandera española de las manos de Fernández Díaz. Fernández Díaz, exacto, en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona. Sí, en el balcón, directamente. Que, por cierto, además se parece enormemente a Kicillof, el delincuente kirchneriano que está atrinchado en Buenos Aires, pero le han levantado la alcaldía. Ha habido un acuerdo de Bullrich y Milei y adiós Madrid. Bueno, y decías ayer que la discapacitada intelectual que ejerce de vicepresidenta segunda de Sánchez comete faltas de ortografía
orales. Sí, sí, sí. Es que todas son así en ese rayo del doctor. Mira lo que dijo ayer Irene Montero en un tuit. Gracias de corazón a todas las vecinas que se han acercado al Ateneo de Vallecas a escucharnos y apoyarnos mutuamente. Toma ya. A mí es que estas me recuerdan a aquel torero a quien le preguntaban cuáles eran los secretos del toreo y respondía: para el arte de la lidia hay 3 virtudes fundamentales que son las 3 Bs: vista, valor y huevos. Bueno, es que no andaba lejos de la realidad y total. No. Pero si es que, o sea, que iban a apoyarse mutuamente. O sea, Eso que en es. realidad fue Irene a apoyar a las señoras que venían a apoyarla. Algo así quiere decir, pero no se ve con claridad. La vi con claridad el otro día en unas imágenes del Consejo de Ministros. Llevaba una especie de chaqueta de lana gorda, pero gorda, como en la época de los hippies, la lana gorda de aquellos jerseys blancuzcos. Aquella que de venían punto Ibiza. bobo, sí. Aquello que no sabías exactamente de qué color era, pero dice, pero vamos a ver, ¿eso es un Consejo de Ministros o es una guardería que está cuidando al bebé? O sea, yo no digo que vaya, en fin, aseadamente vestida como suelen ir todos los ministros de Europa, que suelen ir las ministras con traje y chaqueta, siempre. Porque además es más ejecutivo, es más limpio, es más práctico, es más cómodo y queda bien. No, va con una dentro de poco y llevará, pues no sé, un sacaleches y cosas así. Sí. En fin. Bueno, muchas gracias, Santi. Bueno, pues hasta otro día. Hasta otro día. Si les duele algo, tienen motivo. Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a ver, en el sector bancario están sucediendo muchas cosas y muchas que no controlamos. Sí, estamos, Federico, en la Semana de la Educación Financiera y la verdad es que las encuestas, los estudios dicen claramente que necesitamos mejorar, pero necesitamos mejorar todos. Esto no es una cuestión de edad, a todos nos interesa, a los más mayores, a los más jóvenes, incluso a los más pequeños, podría incluso decirse. Bueno, el compromiso de los bancos es mejorar la formación financiera. Hay incluso algunos estudios que dicen que esta formación debe introducirse en las aulas, debe introducirse en las escuelas. Por ejemplo, la capacitación digital de la sociedad, trabajar junto al Banco de España, a la CNMV, el Ministerio de Economía, para llegar precisamente a más usuarios. Bueno, aparte de lo que entre o no en las escuelas, lo cierto es que las asociaciones bancarias tienen una web, se llama aulafinancieraydigital.es, voy a repetirlo, aulafinancieraydigital.es, donde aquí puedes encontrar todo tipo de información para todos, como decía anteriormente, para los pequeños, los mayores, las familias, los adolescentes. Por ejemplo, hay podcasts, hay cursos, hay talleres, hay cuentos para niños, hay videojuegos, hay conferencias. Aquí aprenderás, por ejemplo, qué tipo de hipoteca puedes contratar, cuál es la que mejor se adapta a tu circunstancia, qué plan se adapta mejor a tus ingresos, cómo puedes ir preparando la jubilación. Bueno, yo de verdad que les aconsejo que se introduzcan aquí en aulafinancieraydigital.es porque van a obtener muchísima información. Sabes que yo aprendí a usar el Bizum. Sí. Y entonces me puse a comprar cosas, así que me he apresurado a olvidarlo. Uh-huh. Entonces tengo la duda. Sí. Porque ahora, si no pagas por Bizum, dentro de poco no podrás salir a la calle, estás fuera del mundo, del orbe y tal. Pero yo me conozco, sé mi temperamento adictivo. Claro. Estamos cerca ya de las Navidades. Yo con el Bizum me pongo a comprar juguetes de Playmobil, figuras de Belén y tal, sin parar. ¿Qué puedo hacer? Voy a hablar con sector bancario a ver si tienen servicio psicológico de asistencia a los adictos al Bizum, pues que los hay, ¿eh? Mira, consulta en aulafinancieraydigital.es.
Bueno, recordemos Telefónica. Sí, un mensaje para quienes tengan una empresa o necesiten subir de nivel en cuanto a innovación abierta. Ahí está Guaira y Open Future, que son líderes en ecosistemas de emprendimiento y os pueden ayudar en la transformación digital de vuestros negocios gracias a Guaira Innovation Services. Para entender todo esto, que puede llegar a ser un poco complejo, yo recomiendo a todo el mundo que no se pierdan el próximo martes a las 11:30 en Es la Mañana la entrevista a Marta San Juan, que es la responsable global de servicios de innovación telefónica, innovación abierta, porque nos va a explicar todo para crear un impacto transversal en nuestras empresas. Innovación abierta, martes, día 31 de octubre, a las 11:30, con Guaira y con Federico en Es la Mañana. Bueno, vamos a recordar a los oyentes, que nos vamos ahora mismo. Yo ya me he venido con la maleta y todo, sí. Nos vamos a Valencia, yo estaré esta tarde a las 7 en Colón, el Corte Inglés de Colón, firmando hasta las 9. Cenaremos a toda prisa, nos acostaremos rápido, nos levantaremos muy temprano, las 3 de la mañana. Pues las 2, igual. Las 2. Es una cosa, son esclavas del deber, son mártires de nuestras obligaciones cívicas. Y luego el programa lo hacemos con público de 8 a 12, que se llenará en el Ateneo. ¿Pero cómo entran y salen? Sí, siempre hay un cambio de todo, porque hay gente que está hasta las 10 y luego se va. Hay gente que viene a la Crónica Rosa, pues eso. Pues les esperamos a todos allí. Les esperamos allí y también que nos cuenten cosas. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Leninaga de Aragón? Que leí ayer en el Heraldo que han puesto a un tío especialista en renovables, pero no las iban a prohibir. ¿No ha dicho la Fiscalía y la Guardia Civil que las concesiones son ilegales? ¿Y ponen a un perito en concesiones? Bueno, ese es uno. Y otro. ¿Tú te imaginas la sala del bar, del superbar y de la Mano Clos en unas elecciones? ¿Sabes que eso ya sucedía en las elecciones venezolanas desde Cuba? Que había una sala que contaba y había otra sala que contaba lo que contaba la sala. A lo mejor hay alguien que incluso le da las órdenes también a Clos Gómez. No, porque ese ya cobró, ese es Negreira, es el hijo de Negreira. El otro día se cayó, parece que se cayó, pero dejó menuda huella ha dejado. Cantalejo, que canta de lejos, y Clos Gómez, que vamos, nunca Aragón cayó tan bajo. Bueno, hoy también a partir de las 9:25, más o menos, nos va a acompañar Javier de Andrés, diputado del Partido Popular por Álava, único candidato además a la presidencia de la formación en el País Vasco. Estamos esperando ya y recibiendo ya las primeras preguntas para él. Le escucharemos aproximadamente a partir de las 10 de la mañana. Por supuesto, de toda España. No, a partir de las 10, no, de las 9:30. No, yo decía las preguntas de los oyentes. Las preguntas sí, las preguntas a las 10, sí. Pero no, es que están Luis Herrero y Paco Rosell ya está con las pingardas, preparados, ¿sabes? Están ahí ya calentando. A ver, primero llegará, se quejará Luis, de la hora. Lo disculpará Paco y a partir de ahí empezará la cosa. Bueno, pues esperamos. De toda España, que estamos recibiendo de Andalucía, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, pero hombre, que menos, hoy del País Vasco, que al final lo que se juega es el futuro, ¿no? En esa región. 648 91 92 60. A la tertulia. Es La Mañana de Federico. Es Radio.